Bienvenido a un viaje a través de las páginas místicas de la historia. Te encuentras frente a un portal hacia los secretos que ni siquiera las mentes científicas más agudas pueden descifrar por completo. Cada una de estas instantáneas ofrece su propia perspectiva sobre eventos y objetos inexplicables de nuestro pasado. ¿Qué te revelarán estas fotos? Antigua computadora analógica. Un dispositivo bastante intrincado fue descubierto en el sitio de un antiguo naufragio cerca de la isla griega de Anticitera en 1901. Los restos dañados de un antiguo mecanismo que, después de la investigación, resultó ser una primitiva computadora analógica. Este dispositivo servía como recordatorio de fechas, calculaba posiciones de cuerpos celestes y realizaba cálculos que involucraban números significativos, como los próximos eclipses solares y lunares, así como los Juegos Olímpicos. Se extrajeron e identificaron un total de 82 fragmentos y solo 7 ayudaron a determinar el propósito del dispositivo. Con datación del primero o segundo siglo a.C., este antiguo mecanismo griego era un sistema de engranajes interconectados que se ponía en movimiento al girar una manivela, la cual hacía girar otros engranajes. Se asemejaba a una caja de madera con paneles de bronce ideales en ambos lados. Podemos estar seguros de que incluso en esa época, las personas tenían una comprensión avanzada de la astronomía, podían predecir fenómenos celestiales y rastrear los movimientos de los cuerpos celestes. Tal complejidad tecnológica no suele asociarse con sociedades antiguas, ni siquiera con las griegas. Esto revela una brecha en nuestra comprensión del conocimiento de las civilizaciones antiguas y una subestimación de sus logros tecnológicos. ¿Quién sabe? Tal vez genios como Arquímedes o Siracusa o Hiparco de Nicea tuvieron un papel en estas ingeniosas creaciones. El manuscrito misterioso. El comerciante de libros polaco Wilfred Voynich adquirió este enigmático manuscrito en 1912. Un scriptbook del siglo XV que se asemeja a un códice lleno de ilustraciones misteriosas y un texto en un idioma desconocido. Este manuscrito ha desconcertado a las mentes más brillantes en todo el mundo. Presenta cautivadores ilustraciones botánicas, diagramas astronómicos, representaciones de bañistas, imágenes farmacéuticas. Sin embargo, no se corresponde con ninguna crónica o libro de texto astronómico, botánico, médico conocido. Además, muchas de las especies de plantas representadas siguen sin identificar y no se asemejan a ninguna planta terrestre conocida. Los mapas astronómicos también desconciertan. Ni las constelaciones ni los sistemas planetarios se ajustan a ninguna comprensión moderna. El manuscrito se convirtió en objeto de discusión y finalmente se consideró un documento alquímico o una fantasía especulativa de su tiempo. Posiblemente una farmacopea. A pesar de numerosos intentos de desciframiento, el texto del manuscrito y los significados detrás de sus peculiares ilustraciones siguen siendo un rompecabezas sin resolver que nos invita a un mundo de intriga, secretos y quizás las ocurrencias de un alquimista desconocido. Objeto misterioso. Personas de todo el mundo llegan a Florencia al Museo de Palazzo Vecchio para ver el famoso cuadro Madonna con San Giovannino, pintado en el siglo XV por el artista Domenico Ghirlandaio. Sin embargo, no es solo por su belleza o valor histórico, hay algo inquietante y cautivador en el cuadro, un misterio del pasado o del futuro. Como sabemos, en aquellos tiempos no podía haber pinceladas al azar en un lienzo. Cada detalle minúsculo ya servía como una alegoría o transmitía un mensaje específico. Entonces, en la esquina superior derecha sobre la Madonna, en el cielo, se puede distinguir claramente un objeto en forma de disco, y en la distancia en la orilla hay una persona con un perro mirando este objeto. Por lo tanto, esto no es una coincidencia ni una mosca. El enigma no radica en el tema principal del cuadro, sino en los detalles secundarios. Si miras de cerca, notarás una luz dorada brillante que emana del objeto. El hombre con el perro parece estar protegiendo sus ojos, posiblemente debido a la intensa luminosidad. La forma y el resplandor del objeto han llevado a algunos observadores a especular que es un objeto volador no identificado y que el cuadro podría ser un registro histórico de la existencia extraterrestre. La luz representada también emite una especie de señal de otro mundo. ¿Mística? Los escépticos argumentan que es la representación de una deidad, posiblemente un ángel o el Espíritu Santo. También podría llevar un elemento de resplandor mágico, como la imagen de la estrella de Belén, o un signo milagroso en los cielos. A pesar de estas interpretaciones, el significado exacto del objeto en el cuadro sigue siendo desconocido y el propio cuadro sigue siendo un misterio de gran valor. Dudas sobre la autenticidad. A veces pueden surgir dudas sobre la autenticidad de las fotos históricas, y aquí hay un ejemplo interesante. Una fotografía que se compró por $2 en una tienda de recuerdos en 2010. La foto, presumiblemente tomada en 1870, muestra al legendario forajido Billy el Niño. Hay muchas crónicas sobre este criminal histórico, pero solo existe una foto auténtica que muestra a Billy el Niño y su pandilla, los reguladores, jugando pacíficamente al croquet en compañía de sus damas.
Si la segunda foto resultara genuina, se habría convertido en la segunda y última con valor potencial de millones de dólares. Establecer su autenticidad fue una tarea desafiante y el software de reconocimiento facial reveló una coincidencia entre la persona en el retrato y la figura jugando al croquet. Sin embargo, las dudas persistieron. La escena del juego de alguna manera no concuerda con el estilo de vida de los bandidos del salvaje oeste. Sin lugar a dudas, la fotografía despertó un gran interés entre los historiadores y el público en general, convirtiéndose en el tema de un documental de National Geographic. Es realmente intrigante cómo el rostro de un bandido del siglo XIX puede conmocionar al mundo entero. Hipster viajero en el tiempo. En el año 2010, una fotografía intrigante de principios de los años 40 volvió a suscitar debates y especulaciones. En 1941, durante la inauguración del puente South Fork en Goldbridge, Columbia Británica, se reunió una multitud, lo cual es natural para un evento tan significativo. Sin embargo, incluso sin un examen detenido, es evidente en la imagen que una figura destaca conspicuamente entre la multitud, como si el personaje hubiera confundido la época. Fue apodado el hipster viajero en el tiempo. Está vestido con ropa moderna, incluida una camiseta con logotipo, una sudadera con capucha y gafas de sol, todo lo cual está notablemente fuera de lugar para 1941. Además, parece estar sosteniendo una cámara moderna en sus manos, agregando otra capa de misterio a la foto. Los escépticos ofrecieron explicaciones razonables. Sí, las gafas de sol ya podrían haber existido. El logotipo en la camiseta podría ser de un equipo de hockey de Montreal. El suéter podría haber sido un artículo contemporáneo disponible en la década de 1940, y la cámara podría haber sido una Kodak Folding Pocket Model 1A, que aunque raro, sí existía. La foto presenta una curiosa contradicción, haciéndonos empezar a pensar en innumerables libros y películas sobre viajes en el tiempo, y si esto no es solo ciencia ficción o fantasía. El hipster viajero en el tiempo sigue siendo un enigma. ¿Será una ingeniosa broma de alguien en una fotografía histórica? Surfista en el tiempo. Y nuevamente el viajero en el tiempo. A veces, los misterios más intrigantes se manifiestan en circunstancias ordinarias, como la historia de una fotografía sin fecha de la década de 1930. En la foto vemos a bañistas en las costas de Columbia Británica, en Canadá. Entre la vestimenta de playa típica de esa época, solo una persona destaca, generando desconcierto con su apariencia de surfista contemporáneo. ¿Podría tratarse también de un viajero en el tiempo? El joven del que se habla parece estar vistiendo una camiseta moderna con gráficos, pantalones cortos de baño y su cabello está alborotado, recordando a los peinados de finales del siglo XX. Esto claramente no es la moda típica de la década de 1930. Los escépticos abundan y han desacreditado el mito de un visitante del futuro. Afirman que la camiseta y los pantalones cortos son un suéter y pantalones enrollados, aceptables para un día caluroso en la playa, y su peinado moderno podría ser causado por el viento o simplemente cabello mojado. Esta fotografía continúa provocando debates y suposiciones, y a pesar de que hay explicaciones lógicas presentes, algunos todavía quieren creer que es un surfista en el tiempo atrapando una ola retro. Salida familiar. Una de las fotografías más desconcertantes de la historia reciente fue tomada durante una tranquila salida familiar en 1964. Gene Templeton, un bombero, fotografía a su pequeña hija en un campo cerca de Solway Firth, a lo largo de las costas del mar irlandés, en el oeste del Reino Unido. Cuando se reveló la foto, apareció una figura inesperada en el fondo que se asemeja a un astronauta en un traje espacial. Parece una figura alta con un casco o capucha y ropa blanca. Está de espaldas a la cámara. Templeton afirmó que no había nadie más presente en el encuadre cuando tomó la foto. La película fue examinada incluso por expertos de Kodak y fotógrafos de la policía, quienes no encontraron evidencia de manipulación. Los escépticos lo descartaron nuevamente, sugiriendo que el astronauta en realidad era la esposa de Templeton atrapada accidentalmente en el encuadre. Su vestido azul podría parecer blanco en la foto y el casco podría ser una ocurrencia caprichosa de su cabello en la toma. La foto se convirtió en el tema de numerosos programas de televisión y documentales, así como en combustible para la especulación sobre extraterrestres, viajes en el tiempo y seres de otro mundo. El mapa mundial. Creado en 1513 y nombrado en honor a su creador, el explorador y cartógrafo otomano Peter Rice, este mapa atrajo atención con su detallada representación de diversas partes del mundo: Europa y Asia, África, ambas Américas, las Islas Azores y Canarias, islas del Atlántico, Japón e incluso las líneas fronterizas del eterno hielo antártico, lo cual resultaba increíble. Si eso es cierto, alguien cartografió la Antártida siglos antes de su descubrimiento en 1773. En 1513, el conocimiento europeo del Nuevo Mundo aún era rudimentario. Sin embargo, este mapa retrató características geográficas con un nivel de precisión sin precedentes para esa época. Por ejemplo, representó la costa de la Antártida sin considerar el hielo eterno,
La última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace aproximadamente 34 millones de años. ¿Quién podría haber conocido los contornos detallados del continente? ¿Cómo podría Piri Reis haber tenido acceso a esa información? Aunque se cree que el mapa se compiló a partir de diversas fuentes, incluido el conocimiento antiguo, podría haberse basado en ideas de civilizaciones perdidas. Los escépticos sugieren que la representación de la Antártida podría ser especulativa y que el detallado trazo podría ser simplemente una licencia artística meticulosa. Los marineros de esa época expresaron sus percepciones del mundo en lugar de sus contornos reales. No obstante, el mapa de Piri Reis sigue desconcertando a los investigadores por su notable precisión. Quizás nuestros lejanos antepasados sabían mucho más sobre nuestro planeta de lo que nosotros sabemos. La estatuilla de Nampa. En 1889, los trabajadores perforaban un pozo de agua en Nampa, Idaho, y tropezaron con una diminuta figura de arcilla a una profundidad de alrededor de 300 pies. El artefacto se llamó la estatuilla de Nampa. La figura femenina parece ser un recuerdo artesanal, un ejemplo tradicional de la creatividad de las primeras civilizaciones. Pero aquí está el detalle. La profundidad a la que se encontró corresponde a capas geológicas que datan de aproximadamente 2 millones de años atrás, mucho antes de la aparición de los seres humanos en la Tierra. La región se consideraba inhabitada durante ese tiempo. ¿Qué antiguas civilizaciones podrían haber existido aquí? La ciencia convencional lo considera una anomalía inducida por la perforación o un artefacto más reciente que de alguna manera fue absorbido en capas más profundas debido a procesos naturales desconocidos. La estatuilla de Nampa sigue siendo un enigma intrigante en la comunidad arqueológica. Los reptilianos de Ubaid. Los arqueólogos a menudo descubren objetos que desafían nuestra comprensión del mundo y estos hallazgos enigmáticos suelen generar más preguntas que respuestas. Estos descubrimientos desconcertantes están ejemplificados por las estatuillas encontradas en el sitio de Ubaid, en Irak, que preceden incluso a la civilización sumeria. Las estatuillas fechadas entre los siglos 6 y 4 a.C. tienen formas humanoides pero muestran rasgos reptilianos distintivos, cabezas alargadas en forma de almendra, ojos similares a los de serpiente y piel escamosa. Algunas estatuillas incluso representan a humanoides lagartos realizando actividades cotidianas, como cuidar a los bebés o administrar a los sirvientes. Imagina una niñera lagarto. El origen de la cultura Ubaid, al igual que la sumeria, sigue siendo desconocido. Se cree que esta civilización comenzó en la misma región, en la antigua Mesopotamia, en la actual Irak. Además de la recolección de cañas, la pesca y la agricultura, tenían una cultura y arquitectura desarrolladas, incluyendo estructuras monumentales. Sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo esquivo. Aunque se asocie parcialmente a humanos o deidades con aves o reptiles, solo podemos inferir que algunos de sus dioses surgieron del mar, mientras que otros tenían orígenes celestiales. La esfera de Klerksdorp. En 1984 se encontraron unas extrañas esferas metálicas en una mina de pirofilita cerca de la ciudad de Klerksdorp, en Sudáfrica. Estas esferas, llamadas las esferas de Klerksdorp, tienen un diámetro entre 0,5 y 10 centímetros y están compuestas de matita, un mineral de hierro. Lo que las hace tan misteriosas es que tienen una forma casi perfecta de esfera y algunas incluso tienen 3 surcos paralelos alrededor del ecuador. Estas características sugieren que las esferas fueron hechas por algún tipo de tecnología avanzada, pero lo más sorprendente es que se encontraron en estratos geológicos que datan de hace unos 3.000 millones de años, mucho antes de que existiera cualquier forma de vida inteligente en la Tierra. ¿Quién o qué creó estas esferas? ¿Cómo llegaron a estar enterradas en las profundidades de la Tierra? ¿Qué propósito tenían? Los escépticos afirman que las esferas son formaciones naturales, producto de procesos geológicos como la concreción o la precipitación. Sin embargo, algunos investigadores no están convencidos y creen que las esferas son evidencias de una civilización antigua o extraterrestre que visitó nuestro planeta en el pasado remoto. Las esferas de Klerksdorp siguen siendo un enigma sin resolver que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. El martillo de Londres. En 1936, un hombre llamado Max Hahn encontró un curioso objeto incrustado en una roca mientras paseaba por un arroyo, cerca de Londres, Texas. El objeto era un martillo de hierro con un mango de madera parcialmente petrificado. El martillo fue examinado por varios expertos y se determinó que era una herramienta hecha por el hombre, pero lo más asombroso fue que la roca en la que estaba incrustado tenía unos 140 millones de años, según la datación por carbono. Esto significa que el martillo fue hecho mucho antes de que los humanos existieran, según la teoría evolutiva. ¿Cómo es posible que una herramienta tan antigua fuera creada por una inteligencia desconocida? ¿Qué tipo de civilización o cultura podría haber fabricado este martillo? ¿Qué uso le dieron? Los escépticos argumentan que el martillo no es tan antiguo como parece y que la roca podría haberse formado alrededor del martillo, debido a la mineralización o a la sedimentación.
Sin embargo, algunos creacionistas y defensores de la teoría del antiguo astronauta sostienen que el martillo es una prueba de que los humanos coexistieron con los dinosaurios o que fueron visitados por seres extraterrestres en el pasado. El martillo de Londres sigue siendo un objeto controvertido que plantea preguntas sobre la historia y el origen de la humanidad. El cráneo del niño de las estrellas. En 1999 se encontró un extraño cráneo en una cueva cerca del pueblo mexicano de Chihuahua. El cráneo pertenecía a un niño de unos 5 años y tenía una forma muy inusual. Era alargado, con una frente inclinada, ojos grandes y órbitas poco profundas, y una mandíbula interior muy pequeña. El cráneo fue bautizado como el niño de las estrellas y se sometió a varios análisis científicos para determinar su origen y naturaleza. Los resultados fueron sorprendentes. El cráneo mostraba evidencia de ADN mitocondrial no humano, lo que sugiere que su madre era una especie diferente a la humana. Además, el cráneo tenía una densidad ósea mayor y más fibras microscópicas que los cráneos humanos normales, lo que indicaba una mayor resistencia y durabilidad. Estas características han llevado a algunos investigadores a especular que el niño de las estrellas era el resultado de una hibridación entre humanos y extraterrestres, o que era un ser humano mutante y evolucionado. Los escépticos afirman que el cráneo era simplemente el producto de una deformación congénita o artificial, causada por enfermedades o prácticas culturales. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna evidencia de que el cráneo haya sido alterado o manipulado de ninguna manera. El cráneo del niño de las estrellas sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión de la biología y la genética. Esferas de piedra de Costa Rica. Estas esferas de piedra están ocultas en lo profundo de las selvas lluviosas de Costa Rica, en la desembocadura del río Diquís, y han intrigado a arqueólogos e investigadores durante siglos. Estas piedras esféricas perfectas, que van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, han capturado la imaginación y generado innumerables especulaciones sobre su origen y propósito. Aunque el proceso exacto de formación sigue siendo un misterio, una cosa está clara: fueron creadas con tanta precisión que han desconcertado a los expertos que intentan entender cómo antiguas civilizaciones lograron tal perfección simétrica. Las esferas están hechas de un tipo de roca ígnea llamada granodeorita, similar al granito, un material nada suave. Este hecho hace que la creación sea aún más impresionante y su propósito sigue siendo un enigma. Hay teorías de que las esferas se usaban con fines astronómicos, religiosos o ceremoniales. Alternativamente, podrían haber servido como puntos de referencia para la navegación o límites territoriales. Otra hipótesis sugiere que podrían haber sido heredadas de una civilización antigua perdida o incluso tener un origen extraterrestre. Estas esferas se han convertido en un relicario nacional para la población indígena de Costa Rica y han sido incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los intentos por comprender su origen y significado continúan hasta el día de hoy, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Las esferas de piedra de Costa Rica son evidencia tangible de la ingeniosidad y creatividad de las antiguas civilizaciones, recordándonos que el mundo todavía está lleno de innumerables maravillas esperando ser descubiertas. Círculos de hadas en Namibia. En los desiertos desolados de Namibia, un fenómeno natural único conocido como círculos de hadas cautiva tanto a científicos como a turistas. Estos patrones consisten en círculos en la superficie de tierras baldías delineados por hierba, como si fueran contornos dibujados desde arriba. Se asemejan a paneles de abejas y varían en diámetro desde unos pocos metros hasta varias decenas de metros, cubriendo áreas extensas. En Namibia, los mitos locales atribuyen estos círculos a la intervención divina, mientras que las explicaciones científicas se inclinan hacia la actividad de las termitas, la competencia por la supervivencia de las plantas, la filtración de gases naturales e incluso la radiactividad. Ninguna de estas teorías es concluyente y el fenómeno continúa alimentando debates científicos y la curiosidad de los aficionados. Se dan la bienvenida a los turistas a estos encantadores misterios de la naturaleza que aún retienen respuestas a nuestras preguntas. Geoglifos. Las líneas claramente visibles en el suelo cuando se ven desde arriba se llaman geoglifos. Líneas particularmente grandes creadas por la antigua cultura del Perú se pueden observar en el desierto de Nazca. La intriga se profundiza cuando las perspectivas aéreas revelan una multitud de diseños, incluyendo animales, plantas y formas geométricas grabados en el suelo del desierto. La pregunta que desconcierta a los científicos es por qué y cómo una civilización de hace casi 2000 años produjo obras de arte tan masivas que solo se pueden apreciar desde gran altura. Esto parecía imposible para la gente de Nazca, y los propósitos religiosos o astronómicos presuntos de estas líneas siguen siendo poco claros. Podrían haber servido como un gigantesco observatorio o un mapa de agua subterránea. Existe la sugerencia de que las líneas formaban parte de rituales complejos relacionados con la invocación del agua. Aunque estas teorías no logran explicar completamente la escala, la precisión y la lógica detrás de la selección de símbolos específicos,
¿Cómo pudo crearse tales representaciones precisas en escalas tan grandes? Desde una pista de aterrizaje interplanetaria hasta un colosal calendario astronómico, las líneas de Nazca siguen dando vida a diversas hipótesis, como una de las construcciones más monumentales de la Tierra, encarnando otro misterio no resuelto de la historia humana. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!